Mudarse a un nuevo apartamento siempre es un poco emocionante, pero yo estaba increíblemente feliz de finalmente encontrar un lugar que pudiera pagar. Nada especial, solo un modesto apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio antiguo. El vecindario tampoco estaba mal, tranquilo, casi familiar. Incluso el olor tenía un toque de tiempos pasados, lo cual le daba cierta nostalgia. El primer día, cuando me mudé, todo parecía normal. Desempaqué rápido, acomodé los muebles y me dejé caer en el sofá con una cerveza, disfrutando del silencio y la paz. Pero había un pero. Mi vecino. El hombre del apartamento vecino me pareció extraño desde el principio. Ya sabes, a veces conoces a alguien y sientes una inquietud interior de inmediato. Así fue con él. Alto, delgado, con cabello canoso escaso y unos ojos cansados, casi muertos. Vivía al lado, pero la primera vez que lo vi fue en el pasillo mientras llevaba mis cajas. Simplemente estaba de pie junto a su puerta y me miraba mientras descargaba mis cosas. Ni un hola ni un bienvenido. Solo me miraba en silencio. Pensé que solo era un viejo raro y no le di mucha importancia. Pero después de un par de días empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio no les presté atención. ¿Quién no oye sonidos extraños en lugares nuevos, verdad? La casa era antigua, las tuberías hacían ruido, los suelos de madera crujían, todo eso era explicable. Pero luego, esos sonidos comenzaron a ser demasiado regulares, aproximadamente a la misma hora, cada noche, como si alguien estuviera moviendo muebles o, peor aún, arrastrando a alguien o algo por el suelo. A veces era un raspado suave y apenas audible, otras veces golpes sordos, como si se dejara caer algo pesado. Y todo provenía del apartamento del vecino. Intenté no prestar atención, atribuyéndolo a mi imaginación, pero cada vez que encontraba a ese vecino en el pasillo, se veía cada vez más sospechoso. Al principio me ignoraba por completo, pero luego empezó a saludar y cada vez lo hacía de una manera extraña. Sus ojos siempre miraban directamente hacia mí, como si me estudiara, mientras su rostro permanecía completamente inmutable. Entonces, aproximadamente una semana después de mudarme, supe que tenía que hacer algo. O solo estaba paranoico, o realmente había algo mal con ese hombre. Y ahí comenzó lo más interesante. Una noche, cuando ya casi me había dormido, esos extraños sonidos comenzaron nuevamente a provenir del apartamento del vecino. Esta vez era un golpe sordo, repetido una y otra vez, como si alguien golpeara el suelo metódicamente con algo pesado. Me levanté de la cama y, sin encender la luz, me acerqué a la pared, escuchando. El golpe se detuvo, pero después de un par de minutos comenzaron pasos suaves, lentos y medidos. Sentí como algo dentro de mí empezaba a subir, una mezcla de miedo y curiosidad. Al día siguiente decidí salir temprano de casa para ver qué hacía mi extraño vecino. Por suerte lo encontré en el pasillo. Estaba de pie junto a su puerta, sosteniendo unas bolsas grandes. Por un segundo nuestras miradas se encontraron y no pude evitar notar cómo sus ojos me evaluaban. Sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenos días», dije, tratando de sonar lo más amistoso posible. Él asintió sin decir nada y se fue rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué eran esas bolsas? ¿Y por qué siempre tenía esa expresión cautelosa? Varias noches seguidas volví a escuchar los mismos sonidos. Todo se repetía con una regularidad aterradora y cada vez intentaba encontrar alguna explicación, pero sin éxito. Empecé a notar algo más. Cada vez que llegaba tarde a casa, él también estaba cerca, o salía del edificio, o entraba en él. Se volvió tan regular que ya no creía en coincidencias. Una noche no pude más y decidí que tenía que hacer algo. Me acerqué a la pared de donde provenían los sonidos y comencé a golpear en respuesta. Primero suavemente, luego más y más fuerte, sin respuesta. Entonces tomé mi teléfono y grabé un video corto en el que se escuchaban esos extraños sonidos. Si algo pasa, al menos tendré una prueba, pensé. Al día siguiente, al volver del trabajo, lo vi de nuevo. Estaba de pie junto a su puerta murmurando algo para sí mismo, como si hablara con alguien invisible. Cuando pasé junto a él, me miró y dijo algo ininteligible.
No entendí lo que dijo, pero claramente no era algo amable. Necesitaba más información. Decidí que lo observaría. No dormí la mitad de la noche, sentado junto a la ventana, tratando de entender qué hacía. Y entonces, alrededor de la medianoche, lo vi. Salió del apartamento con una gran bolsa en el hombro y se dirigió a la salida. Me vestí rápidamente y lo seguí a una distancia segura. Él caminó hacia un coche estacionado. Me escondí detrás de una esquina observando cómo colocaba la bolsa en el maletero. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Cuando se fue, regresé al apartamento, todavía sin creer que realmente había hecho eso. Los siguientes días no escuché ningún sonido. Quizás había notado que lo estaban vigilando, pero mi ansiedad no desaparecía. Cada día sentía más la necesidad de hacer algo. Con cada día que pasaba me sentía más incómodo. Decidí que necesitaba saber más sobre mi vecino, así que comencé a buscar en internet. Su nombre en el buzón decía Martínez. Intenté encontrar información sobre él en las redes sociales, pero no tuve éxito. Era como si no existiera en línea. Eso me inquietó aún más. Una noche volví a escuchar esos sonidos. Esta vez no solo eran golpes, sino también un raspado, como si alguien estuviera arañando las paredes. Pensé que podría ser mi oportunidad para averiguar qué estaba pasando. Salí en silencio al pasillo y me acerqué a su puerta. La luz dentro del apartamento estaba encendida y a través de la cerradura vi una sombra moviéndose. Pegué mi oído a la puerta, tratando de captar algo que explicara esos sonidos. Y entonces escuché una voz apagada. «No escaparás», susurraba la voz. Mi sangre se heló. Salté hacia atrás y regresé a mi apartamento, con el corazón latiendo como loco. ¿A quién tenía allí? Decidí que debía llamar a la policía, pero ¿cómo podría explicarles mis sospechas? «Disculpe, oficial, mi vecino actúa raro y hace ruidos espeluznantes. Me tomarían por un idiota». Decidí que necesitaba más pruebas. Al día siguiente compré una grabadora barata y la escondí cerca de su puerta, con la esperanza de grabar algo útil. Esa noche volví a escuchar los sonidos y estaba seguro de que la grabadora los captaría. Por la mañana recogí el dispositivo y al escuchar las grabaciones me di cuenta de que tenía algo valioso. Los sonidos de golpes, raspados y voces apagadas eran bastante claros. Esto era prueba de que algo realmente estaba pasando en el apartamento de Martínez. Unos días después lo encontré nuevamente en el pasillo. Esta vez se veía aún más agotado. Tenía círculos oscuros bajo los ojos y constantemente miraba a su alrededor como si buscara a alguien. Me miró fijamente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Hola», dije, tratando de parecer relajado. Él me miró y respondió en voz baja, «Hola». Su voz estaba tan vacía como sus ojos. Esa noche escuché algo nuevo, sonidos de lucha y gritos fuertes. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Salí corriendo al pasillo y golpeé su puerta. No hubo respuesta. Los gritos continuaron y decidí que no podía soportarlo más. Llamé a la policía. Cuando llegaron, los gritos ya habían cesado. La puerta estaba cerrada y Martínez no se veía por ningún lado. Les conté todo a los oficiales y les di la grabación de la grabadora. Golpearon la puerta de Martínez, pero nadie respondió. Intentaron abrirla a la fuerza, pero era demasiado resistente. Cuando finalmente lograron abrirla, el apartamento estaba vacío. No había señales de lucha ni indicios de que hubiera otras personas. Los oficiales inspeccionaron el lugar y no encontraron nada sospechoso. Sentí como el desánimo y el miedo me invadían. Martínez había desaparecido y nadie podía confirmar mis palabras. La policía tomó mi declaración, se llevaron la grabación y se fueron, diciendo que vigilarían la situación. Me quedé solo en mi apartamento, consciente de que Martínez podría volver en cualquier momento. Y entonces lo escuché de nuevo. Pasos lentos y suaves en el pasillo, justo detrás de mi puerta. Esos pasos. Sentí como el sudor frío recorría mi espalda. Me quedé inmóvil escuchando cada sonido. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta y por unos momentos todo quedó en silencio. Luego escuché algo raspar la superficie de la puerta.
Era tan suave que podría haber pensado que me lo imaginaba, si no fuera por la certeza de que era real. Me quedé allí, conteniendo la respiración, tratando de decidir qué hacer. De repente, el raspado se detuvo y escuché como alguien se alejaba por el pasillo. Los pasos se desvanecieron y sentí que la tensión disminuía. Me acerqué cuidadosamente a la puerta y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. No dormí en toda la noche, escuchando cada sonido. Por la mañana comprendí que debía actuar. Decidí que no podía seguir en la ignorancia y que debía averiguar qué estaba sucediendo en el apartamento de mi vecino. Pero no sería fácil. La policía ya había estado allí y no encontró nada. Eso significaba que tendría que arreglármela solo. Al día siguiente, cuando regresé a casa, vi que la puerta de Martínez estaba entreabierta. Me quedé parado, sin saber qué hacer. Entrar en el apartamento de alguien sin permiso estaba mal, pero mi curiosidad y el miedo por mi seguridad me superaron. Empujé la puerta con cuidado y entré. El apartamento estaba en completo desorden. Los muebles estaban volcados y cosas estaban esparcidas por el suelo. Avancé más, mirando a mi alrededor. En una de las habitaciones encontré una gran caja metálica. Estaba cerrada con un candado, pero parecía que habían intentado abrirla recientemente. Cerca había herramientas, un martillo, una palanca, destornilladores. Mi corazón latía con fuerza, sabía que estaba en peligro. Pero la curiosidad ganó y decidí abrir la caja. Tomé la palanca y con esfuerzo rompí el candado. Cuando levanté la tapa, vi algo que me llenó de horror. Fotografías. Cientos de fotos de diversas personas, la mayoría tomadas sin que ellos lo supieran. Algunas de ellas estaban atadas, en otras se veían moretones. Entre las fotografías encontré notas. Algunas estaban escritas a mano, otras mecanografiadas. Eran descripciones detalladas de personas, sus horarios, hábitos, rutas. En algunas había pequeños sobres con mechones de cabello o trozos de tela. Empecé a revisar frenéticamente todas estas cosas cuando escuché pasos en el pasillo. Mi corazón se hundió y me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos se acercaban. Era Martín. Había regresado. Rápidamente volví a meter las fotografías en la caja y las cerré como pude. Luego salí corriendo de la habitación y me escondí detrás de la puerta. Martín entró sin notar mi presencia. Se detuvo frente a la caja y, al ver que el candado estaba roto, se quedó inmóvil. Contuve la respiración tratando de no delatarme. Miró a su alrededor y luego comenzó a revisar activamente cada habitación. Cuando se acercó a la habitación donde yo estaba escondido, supe que debía actuar. Salí de mi escondite y me lancé sobre él. Martín resultó ser más fuerte de lo que esperaba. Comenzamos a luchar y logré zafarme y salir corriendo del apartamento. Bajé las escaleras a toda velocidad, oyendo sus pasos detrás de mí. Salí corriendo a la calle y me dirigí al café más cercano para pedir ayuda. Allí llamé a la policía y les conté todo lo que sabía. Esta vez tomaron mis palabras en serio. Cuando llegaron y registraron el apartamento de Martín, encontraron todo: fotografías, notas, herramientas. Pero Martín ya no estaba. Ahora sabía que este hombre no era solo un vecino extraño, era peligroso, y aunque la policía ahora sabía de él, no podía deshacerme de la sensación de que esto aún no había terminado. Después de que la policía registrara el apartamento de Martín y encontrara todas las pruebas de su extraño comportamiento, pensé que mi pesadilla había terminado. Pero Martín había desaparecido, y eso solo aumentó mi ansiedad. La policía dijo que lo buscarían, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba cerca, observándome. Pasaron varios días y la vida parecía haber vuelto a la normalidad. Pero cada noche me acostaba con la sensación de que alguien me vigilaba. Cerraba todas las ventanas y puertas, revisaba los candados varias veces, pero eso no ayudaba. Cada crujido y chirrido me hacía saltar. Una noche, cuando casi estaba dormido, escuché algo. Era un sonido apenas perceptible, como si alguien se estuviera deslizando cautelosamente por el pasillo. Salté de la cama y me acerqué a la puerta escuchando. El sonido se acercaba.
Tomé el teléfono y llamé a la policía, pero sabía que no llegarían a tiempo. Me escondí en una esquina de la habitación, sosteniendo un tubo pesado para defenderme. La puerta se abrió lentamente y vi una sombra. Martín. Entró mirando a su alrededor y se dirigió directamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza y sentí como la adrenalina recorría mis venas. Cuando se acercó, salí de mi escondite y lo golpeé. Martín tambaleó, pero no cayó. Era fuerte y me di cuenta de que no tenía ventaja. Empezamos a luchar y cada vez que pensaba que lo había vencido, se levantaba de nuevo. Era como una máquina, insensible y decidido. En un momento logré desestabilizarlo y corrí hacia la salida. Salí corriendo al pasillo y luego a la calle, sin mirar atrás. Corrí tan rápido como pude y finalmente llegué a una tienda cercana donde había gente. Entré corriendo y grité para que llamaran a la policía. En pocos minutos llegaron los policías. Les conté lo que había pasado y se dirigieron a mi apartamento. Esta vez lograron detener a Martín. Intentó escapar, pero lo atraparon. Me quedé allí, mirando cómo se lo llevaban, sintiendo al mismo tiempo alivio y miedo. La policía encontró aún más pruebas de sus crímenes en el apartamento de Martín. Resultó ser una persona peligrosa que se escondía bajo un nombre falso. Me alegré de que finalmente esta pesadilla hubiera terminado, pero sabía que no podría olvidar esas noches espeluznantes durante mucho tiempo. Tuve que mudarme de nuevo, esta vez más lejos del lugar donde todo esto ocurrió. Ahora vivo en otra ciudad e intento no pensar en lo que pasó. Pero a veces, cuando llega la noche y escucho algún sonido extraño, no puedo evitar la sensación de que alguien me está vigilando. Pasaron varias semanas y comencé a volver a la vida normal. Encontré un nuevo trabajo e hice algunos nuevos amigos, pero en el fondo sabía que no podía relajarme completamente. Las noches seguían siendo difíciles y cada crujido o ruido me hacía saltar. Una noche estaba en un bar con un par de nuevos amigos. Hablábamos de diferentes cosas cuando la conversación se desvió inesperadamente hacia historias de miedo. Todos comenzaron a compartir sus historias y entonces decidí contar la mía. Llegué a casa tarde esa noche. La noche estaba tranquila y me sentía un poco mejor después de hablar con mis amigos. Pero cuando me acerqué a mi puerta, noté algo extraño. Había un pequeño sobre en el suelo frente a la puerta. Lo recogí y tuve un mal presentimiento. Abrí el sobre y dentro encontré una fotografía. Era una foto mía tomada claramente hace poco. En el reverso estaba escrito: "Siempre te estoy observando".